Hay algo profundamente extraño en el hecho de que uno de los libros más influyentes sobre disciplina mental haya sido escrito por el hombre más poderoso del mundo de su época. No se trata de un tratado académico ni de un manual sistemático de filosofía. Meditations es, en esencia, el diario privado de un emperador romano que intentaba recordarse a sí mismo cómo vivir correctamente. Y, sin embargo, 2000 años después, millones de personas lo leen como si fuera un manual moderno de desarrollo personal. Esa paradoja merece ser examinada con más atención. Porque el atractivo contemporáneo de Meditations no proviene solo de su antigüedad o de la figura histórica de Marco Aurelio. Proviene de algo más profundo, la promesa implícita de que existe una forma de entrenar la mente para enfrentar el caos del mundo con serenidad. En una época marcada por la ansiedad, la distracción constante y la incertidumbre social, la filosofía estoica parece ofrecer un tipo de estabilidad psicológica que muchas personas sienten que han perdido. Las frases de Marco Aurelio circulan hoy en redes sociales, en podcast, en libros de productividad y en conferencias motivacionales. Se citan como recordatorios de disciplina, resiliencia o control emocional. Pero esa popularidad también ha producido una consecuencia predecible. Muchas de sus ideas se han simplificado hasta el punto de perder gran parte de su profundidad original. Con frecuencia se presenta el estoicismo como una filosofía que simplemente enseña a no preocuparse por lo que no puedes controlar. Esa frase contiene una parte de verdad, pero también oculta la complejidad de lo que Marco Aurelio estaba intentando hacer consigo mismo a través de estas meditaciones. Para comprender el valor real del libro, es necesario analizarlo desde una perspectiva más rigurosa. No como una colección de citas inspiradoras, sino como un ejercicio sistemático de entrenamiento mental. Meditations es, en realidad, un laboratorio psicológico. Es el registro de un hombre que se observa constantemente a sí mismo para disciplinar su percepción del mundo. Desde ese punto de vista, el criterio de análisis que utilizaremos aquí es relativamente simple. No evaluaremos el libro como una obra literaria ni como una introducción general al estoicismo. Lo examinaremos como una herramienta estratégica para la vida humana. La pregunta central será, ¿qué tipo de tecnología mental está intentando construir Marco Aurelio, y hasta qué punto esa tecnología sigue siendo útil hoy? Cuando se analiza el libro bajo ese marco, emerge con claridad un principio que constituye probablemente su idea más poderosa. Ese principio es la disciplina de la percepción. Para Marco Aurelio, el problema fundamental de la vida humana no es el sufrimiento externo. Es la interpretación que hacemos de los acontecimientos. El emperador repite una y otra vez una observación central: las cosas en sí mismas no nos perturban, lo que nos perturba es el juicio que hacemos sobre ellas. Esta idea puede parecer trivial cuando se expresa de forma simplificada, pero en el contexto del estoicismo tiene implicaciones profundas. Significa que la libertad psicológica no depende de controlar el mundo exterior, sino de aprender a observar nuestras propias reacciones mentales antes de aceptar que son verdaderas. En términos modernos, podríamos decir que Marco Aurelio está describiendo una forma temprana de metacognición. La capacidad de observar los propios pensamientos como procesos mentales en lugar de confundirlos automáticamente con la realidad. Cuando este principio se entiende correctamente, produce una forma particular de fortaleza psicológica. No se trata de reprimir las emociones ni de negar las dificultades de la vida. Se trata de reconocer que entre un acontecimiento y nuestra reacción existe un espacio. Y en ese espacio existe la posibilidad de elegir una interpretación diferente. Este entrenamiento de la percepción es probablemente la razón por la que Meditations ha sobrevivido tanto tiempo. No depende de circunstancias históricas específicas. Es un ejercicio mental que puede aplicarse en casi cualquier contexto humano. Sin embargo,
El éxito contemporáneo del libro también ha producido una distorsión importante. La idea más sobrevalorada, o al menos más mal interpretada, del estoicismo moderno es la noción de indiferencia. Muchos lectores interpretan las reflexiones de Marco Aurelio como una invitación a volverse emocionalmente insensible. La versión popular del estoicismo suele presentarlo como una filosofía de desapego absoluto, donde la virtud consiste en no sentir demasiado, no reaccionar demasiado y no involucrarse demasiado con el mundo. Pero esa interpretación ignora un aspecto fundamental del pensamiento estoico. Para Marco Aurelio, la disciplina emocional no es un objetivo en sí mismo. Es un medio para poder actuar correctamente dentro de la comunidad humana. El emperador insiste repetidamente en que los seres humanos están hechos para cooperar. La razón, la justicia y el servicio al bien común son obligaciones morales centrales dentro de la visión estoica del mundo. La calma interior no se busca para escapar de la sociedad, sino para poder participar en ella con mayor claridad y responsabilidad. El problema surge cuando el estoicismo se convierte en una especie de filosofía de supervivencia individual. Cuando se reduce a una técnica para tolerar el mundo sin intentar mejorarlo. En ese punto, la filosofía pierde una parte importante de su estructura original. Si observamos el contexto histórico de Marco Aurelio, esta distorsión se vuelve aún más evidente. El emperador gobernó durante un periodo extremadamente difícil del Imperio Romano. Hubo guerras constantes, epidemias devastadoras y crisis políticas. Sus meditaciones no eran reflexiones abstractas. Eran recordatorios personales escritos en medio de una enorme responsabilidad. En otras palabras, la serenidad estoica no era una forma de retiro. Era una condición necesaria para poder actuar bajo presión. Cuando se entiende desde esa perspectiva, el libro adquiere un significado mucho más estratégico. Las ideas de Meditations pueden aplicarse en la vida real como un sistema de entrenamiento mental basado en 3 movimientos psicológicos recurrentes. El primero es la observación constante de la propia mente. Marco Aurelio se recuerda a sí mismo, una y otra vez, que debe examinar sus reacciones antes de permitir que gobiernen su comportamiento. El segundo es la reducción deliberada de la importancia de los acontecimientos externos. No negándolos, sino colocándolos dentro de una perspectiva más amplia del tiempo, la naturaleza y la mortalidad. El tercero es el compromiso con la acción ética dentro de la comunidad humana. La calma interior no es el objetivo final, es el fundamento para actuar con justicia. Este sistema puede parecer simple en apariencia, pero su ejecución es extremadamente exigente. Requiere una vigilancia mental constante que pocas personas practican de forma sostenida. Y aquí es donde aparece una limitación importante del libro. Meditations no fue escrito como una guía pedagógica. No explica paso a paso cómo desarrollar estas habilidades mentales. Es el registro de un hombre que ya estaba profundamente entrenado en la filosofía estoica. Para un lector moderno, esto puede generar una ilusión peligrosa. Las reflexiones de Marco Aurelio suenan claras y convincentes, pero aplicar realmente esa disciplina mental requiere años de práctica filosófica. No es un cambio de mentalidad que ocurre simplemente al leer algunas citas inspiradoras. Además, el libro también refleja una visión particular de la naturaleza humana que no siempre coincide con lo que sabemos hoy sobre psicología. El estoicismo tiende a confiar mucho en la capacidad de la razón para gobernar las emociones. La psicología contemporánea sugiere que las emociones son procesos más complejos y profundamente arraigados en el cerebro. No siempre responden de forma inmediata a argumentos racionales. Esto no invalida la práctica estoica, pero sí sugiere que debe integrarse con una comprensión más moderna del funcionamiento psicológico. A pesar de estas limitaciones, el libro sigue ofreciendo una serie de herramientas mentales extremadamente valiosas.
y muchas de ellas pueden experimentarse de forma práctica en un periodo relativamente corto. Si alguien quisiera explorar el núcleo del pensamiento de Marco Aurelio durante las próximas 2 semanas, podría comenzar con un experimento simple. Durante los próximos 7 días, observe cada reacción emocional fuerte como si fuera un fenómeno mental que aparece dentro de su mente. No como una verdad sobre el mundo, sino como una interpretación que su cerebro está generando. No intente suprimirla. Solo obsérvela antes de actuar. Durante la segunda semana, añada una segunda práctica. Cada vez que un acontecimiento le resulte frustrante o desagradable, pregúntese cómo se verá ese mismo acontecimiento dentro de 5 años. O dentro de 100. Este simple cambio de escala temporal suele reducir dramáticamente la intensidad de muchas preocupaciones cotidianas. Finalmente, durante esos mismos días, practique una tercera disciplina. Pregúntese regularmente cuál sería la acción más justa o razonable que puede realizar en la situación presente, independientemente de su estado emocional. Estas 3 prácticas capturan gran parte del espíritu estratégico del libro. No prometen eliminar las dificultades de la vida, pero pueden alterar de manera significativa la relación que una persona tiene con sus propias reacciones mentales. Y tal vez esa sea la contribución más duradera de Meditations. El libro no ofrece felicidad en el sentido moderno del término. Ofrece algo más austero, pero posiblemente más estable, una forma de dignidad psicológica frente a la incertidumbre. Cuando se coloca dentro de una visión más amplia del desarrollo personal, el texto de Marco Aurelio ocupa un lugar particular. No es una filosofía de optimización ni de éxito material. Es una filosofía de carácter. Su objetivo no es maximizar el placer ni la productividad, sino formar una mente capaz de actuar con claridad incluso cuando las circunstancias son adversas. En un mundo moderno obsesionado con el rendimiento, esa perspectiva puede parecer extraña, pero también puede resultar profundamente liberadora. Porque recuerda algo que muchas corrientes contemporáneas de desarrollo personal tienden a olvidar: el control sobre la propia mente es una habilidad más fundamental que el control sobre cualquier circunstancia externa. Entonces, ¿qué tan valioso es realmente Meditations? La respuesta depende en gran medida de cómo se lea. Si se aborda como una colección de frases motivacionales, su valor es limitado. Muchas de sus ideas parecerán obvias o repetitivas. Pero si se entiende como el registro de un entrenamiento mental extremadamente riguroso, el libro se convierte en algo mucho más interesante. Es una ventana directa al proceso interno de un hombre que intentaba gobernarse a sí mismo con la misma disciplina con la que gobernaba un imperio. No es un libro fácil de aplicar. Tampoco pretende serlo. Pero para lectores interesados en la filosofía práctica, la psicología de la autodisciplina y la formación del carácter, sigue siendo una obra extraordinariamente relevante. Si te interesan este tipo de análisis filosóficos de libros clásicos sobre psicología, estrategia de vida y desarrollo personal, considera suscribirte al canal. En este espacio exploramos ideas con profundidad, separando la sabiduría duradera de las simplificaciones del mercado. Y si hay otros libros que te gustaría ver analizados desde esta perspectiva crítica y estratégica, puedes sugerirlos en los comentarios para futuros vídeos.